El programa de Jorge Fernández Díaz. Mitre. Qué hermoso verlos, amigos, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Jorge Fernández? ¿Qué tal, Hoy no sonaba, no suena el tango de fondo, ¿eh? No sé qué pasó, bueno, pero no importa. Sí, no siempre pueden venir todos los músicos. Sí, exactamente. ¿No? ¿Cómo andan, queridos amigos? Muy bien, ¿y usted? Bien, contentos y tal como lo anunciaste. Ahí pusieron, mire, ahí pusieron. Una coacción, hoy pago yo. Muy bien, Santiago. Sí, me parece que hoy realmente me aunque te digo una cosa, si Fernández Díaz sigue vendiendo libros así, debería pagar de acá hasta fin de año él, ¿eh? ¿Ah, no te enteraste? No. ¿De qué? ¿Qué pasó? Compró el bar de la apertura. ¿Qué fue? Todo esto que hice desde los 12 años fue para comprar el bar donde trabajaba mi padre, que dice usted. Exactamente. Empezó a importar whisky. Qué bárbaro. Pero bueno, ustedes saben, el bar ABC de Canning y Córdoba compré. Está bien. Todo, tantos libros para comprar ese café. Está muy bien. La verdad que bueno, estaba pensando en proponerles un primer tema que sin duda es acuciante, ha tenido un efecto social enorme, que es el fallo de la Corte, y pensé, antes de entrar directamente en el tema, en una enseñanza que nos deja la gran literatura trágica de los griegos, ¿no? Y es que si esas obras siguen teniendo vigencia, es porque los conflictos que plantean siguen estando vivos. O sea, en una enunciación, digamos, un poco paradojal sería así. Si ellos son tan actuales como son, es porque nosotros somos muy viejos en nuestros problemas. Y una de las evidencias que tengo para hoy, para proponerles, de esa actualidad de lo que parece remoto, es un fragmentito de un texto que escribió Cicerón, el romano, hace 2100 años. Tenía él entre 19 y 21 años, no se sabe bien, en un libro que se llamó La inversión retórica. La inversión retórica. Dice así, y va a modo de epígrafe para el tema de la Corte. Muchas veces me he preguntado si la facilidad de palabra y el excesivo estudio de la elocuencia no han causado mayores males que bienes a los hombres y a las ciudades. En efecto, cuando considero los desastres sufridos por nuestra república y repaso las desgracias acaecidas en otros tiempos a los más poderosos estados, compruebo que una parte considerable de estos daños ha sido causada por hombres de la más grande elocuencia. Me pareció tan dolorosamente actual, tan dolorosamente actual. Este muchacho de 20 años, que vivió hace 2100 años y que veía agonizar a la República Romana en manos del proyecto imperial y autoritario del cesarismo, que entendía que con la desaparición de la República se extinguía lo esencial de Roma, porque la ley iba a quedar sujeta al poder, nos regala este texto y me lleva a preguntarme y a preguntarles si la evidencia primordial del fallo de la Corte Suprema no es la de haber extendido una confesión franca sobre la caída del último de los tres poderes republicanos en manos del poder político. ¿Cuál es, a la luz de este fallo, la relación entre la ley y la verdad? ¿Cuál es la relación entre la independencia de aquello que es supremo, que es la palabra de la justicia en su expresión más alta, y la política que aspira a devorar esa independencia para convertirla en una herramienta miserable de su propio poder y ambición absoluta? ¿Qué verdad es la verdad
que se deriva de un fallo como este. Los camaristas, estos camaristas, cuya estabilidad en sus cargos se ve hoy comprometida, estiman que sobre la vicepresidenta pesan serias evidencias de la comisión de gravísimos delitos de Estado. Y la decisión mayoritaria de la Corte no parece estimarlo así, al proceder como lo hace. Solo su presidente, convertido hoy en una figura emblemática de la convicción de que la ley no se somete a las presiones del poder político, tuvo el coraje de pronunciarse para sostener a los camaristas en el cumplimiento de su tarea. Entonces, quedó solo en su decisión, solo con una república avasallada, solo con una Corte Suprema cuya independencia ha cedido. ¿Qué es esta claudicación de la Corte ante el poder político sino un diagnóstico sobre el porvenir tremendo que amenaza a la Argentina en la medida en que no tengamos nosotros como ciudadanía la capacidad de restituirle a la ley su derecho a ser independiente? Por último, solo recordar una palabra de Carlos Pañi escrita esta mañana, ¿no? La Argentina adquirió el martes con este fallo el peor de los virus, la volatilidad de la justicia. ¿Qué me dicen? Ese es realmente contundente, fuerte, me parece, Santiago. Y me preguntaba mientras vos hablabas, mientras hacías este recorrido a nuestros orígenes, a los orígenes de la civilización y de la política también. Me preguntaba si nosotros, cuando soñamos con la República, cuando peleamos por la República, no tenemos de alguna manera cierto grado de idealización de las instituciones con las que de verdad contamos. ¿Por qué me pregunto esto? Porque la Corte parece una entelequia, parece un ente que uno, bueno, dice, es el máximo tribunal de la Argentina. Pero la verdad es que habría que revisar un poquito la trayectoria de los miembros de la Corte. Indudablemente Rosenkrantz ha mostrado ser un hombre de convicciones y un hombre valiente, porque además ha quedado en absoluta minoría con relación a los otros. Pero me preguntaba cuánto de esto no era previsible en un sentido, porque también la Corte y la justicia está muy contaminada por las negociaciones oscuras. Se ha conformado una justicia atravesada por operadores políticos. Todos los gobiernos, creo yo, salvando la última etapa, el último gobierno de Macri, que por lo menos no se le conocen gravísimas interferencias en el funcionamiento, mucho menos del alto tribunal, que está demostrado que varios de ellos, 4 de ellos al menos, son preexistentes, ¿no? Entonces, me preguntaba, bueno, es un tema para discutir, ¿no? Si la República no es una pelea, si la República no es una batalla, finalmente, ¿no? Es interesante lo que planteas, porque esta pregunta tuya permite diferenciar entre lo que la experiencia enseña y lo que el concepto de ciudadanía exige. Me parece que es muy importante no idealizar a las instituciones de la República para creer que no han sido contaminadas o vulneradas a lo largo de su historia por la corrupción o los intentos de corrupción. Pero me parece que lo que hoy la ciudadanía que sale a las calles en el marco de ese republicanismo popular del que siempre nos habla Jorge Fernández Díaz, lo que la gente reivindica
es el derecho a no quedar atrapado en un diagnóstico terminal que diga la corrupción es irremediable, como rasgo distintivo de las instituciones argentinas. Porque si ese diagnóstico que dice que la corrupción es el destino de las instituciones de la República no tiene remedio y no puede ser remontado, entonces se cumple desde la historia hacia el presente y del presente hacia el futuro la idea de que no tenemos tarea cívica. Y yo creo que la pasión argentina de la clase media, de la gente que sale, es asumir ese trabajo de reconstruir una reconciliación mínima entre institucionalidad y ética. Mínima, porque sin ella, de hecho, somos también nosotros parte de lo que ha desaparecido. Sí. Mirá, sí. Yo creo que lo que vivimos esta semana es muy decepcionante, ¿no? Yo realmente esperaba que los miembros de la Corte, más allá de lo imperfecto, ¿no? Que es lo que plantea Jorge, ¿no? Lo imperfecto de las instituciones. Recordemos que aquí en la Argentina casi no hemos vivido una democracia republicana verdadera. Casi no hemos vivido. No se fueron, incluso durante la época de Alfonsín, se fueron malformando. Es decir, realmente no hay una tradición, justamente. O sea, no sabemos cómo le hubiera ido a la Argentina. Lo digo, pues yo creo verdaderamente que le hubiera ido extraordinariamente mejor, ¿no? Con una democracia republicana. Se ha aprobado todo, a derecha e izquierda, pero no se ha aprobado de manera consistente durante 10, 15 años hacer una democracia como en otros países, ¿no? Muy bien. Esto no, hasta ahora no lo hemos probado, ¿no? Así como injerto acá que cumplió 90 años Juan José Sebrelli, que sin escucharnos le mandamos un abrazo. Yo tuve el privilegio de presentar y celebrar con él esos 90 años, increíble. Qué bueno. Porque él planteaba ahí lo que es ser un liberal de izquierda, algo que me tiene a mí subyugado, digamos, ¿no? Yo creo que siempre digo que a los 19 años yo tenía dos grandes ensayistas y los leía fervorosamente, a Jorge Abelardo Ramos, de la izquierda, del nacionalismo de izquierda, digamos, y Sebrelli, que hoy es del liberalismo de izquierda, ¿no? Por suerte elegí, en ese momento elegí a Ramos contra Sebrelli. Después con los años elegí a Sebrelli contra Ramos, si no hoy yo sería kirchnerista seguramente, si hubiera sido al revés. Y Sebrelli siempre apunta a lo mismo, ¿no? La idea de que un liberalismo de izquierda, no un fascismo de mercado, no un neoliberalismo salvaje, sino un liberalismo de izquierda, es decir, respeto por el mercado, pero el mercado necesita también un poco de Estado, ¿no? Todo el mercado que se pueda, todo el Estado que se necesite, como dicen los socialdemócratas europeos. Eso nosotros no lo vimos nunca. No lo vimos nunca porque Alfonsín no pudo instalar, desdichadamente cercado por el peronismo, por los militares, no pudo establecer de verdad una democracia republicana, y por lo tanto no sabemos cuál hubiera sido nuestro destino económico, político, social. Sospecho que hubiera sido mejor, hubiera sido muy distinto y mejor. Ahora, discúlpame, simplemente esto, y termino con esto, que me desvío un poco. Más allá de todas estas imperfecciones, los miembros de la Corte, en un contexto de colonización de la justicia, donde estamos en manos de un gobierno que en este área específica está dirigida por una reconocida populista autoritaria, un emblema del populismo autoritario en el mundo,
que claramente avisó que viene a colonizar la justicia y a construir una autoamnistía contra los corruptos, en este contexto en el que nos encontramos, un fallo propiciado por la mayoría peronista de la Corte, es un fallo que convalida la colonización de la justicia por efecto dominó. Y esto a mí me decepciona mucho, porque si se hubiera mantenido firme la cabeza del Poder Judicial, se hubiera mantenido firme, y bueno, entonces no tendríamos en un solo partido el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces vamos camino a eso por este fallo. Quería simplemente decir esto. Lo dejo. No, es fundamental tenerlo en cuenta, sobre todo para mí en lo que hace a la asimetría entre la experiencia populista tan asentada en nuestra historia y los escarceos republicanos que incluso desde fines del siglo XIX siempre fueron fugaces, momentáneos, conflictivos, poco perdurables, ¿no es cierto? Y evidentemente lo que se ha avalado, precisamente porque la república como ideal no está instalada, al parecer, en la práctica judicial de quienes representarían mayormente o numéricamente en forma mayoritaria a los jueces de la Corte Suprema, no está instalada como ideal y como propósito, lo que se ha avalado es, una vez más, una tristísima realidad, es que los jueces son manipulables. Los jueces son manipulables. Aquellos que deberían ser la expresión de la autonomía por excelencia de la ley con respecto al poder político son manipulables. Ahora, esto que por un lado es abrumador desde el punto de vista ético y que tiene una expresión mayoritaria en la Corte en la medida en que su palabra ha sido una palabra, para mi juicio, pusilánime en la mayoría de ellos, a la vez nos plantea un desafío a nosotros. Nos plantea un desafío. ¿Se trata solo de salir a la calle, como lo vamos a volver a hacer? ¿O se trata de entender más a fondo qué arraigo tiene en nosotros ese proyecto de convertir a la República en algo más que un tartamudeo para que se inscriba como repertorio de valores centrales de un proyecto de reconstrucción de la nación en el campo de la experiencia política y no solo de la demanda social? A mí, si me permitís, Santiago, me parece que primero hay una posibilidad que es, mientras haya espacio para la República, mientras haya rendija para defender la República, hay que ampliarla, porque siempre el populismo va a intentar achicarla. Esa rendija hoy está en no permitir que los jueces se desmoralicen, me refiero a los jueces que ahora quedaron en ese limbo de confirmación posterior, bien, sino que sigan adelante con su tarea. Y yo creo que ahora la movilización que está planteada de la civilidad tiene que ver con eso, con decirles, señores, cumplan con su deber. Cuando llegue el momento en que los quieran reemplazar, la batalla va a ser en otro estamento, y la vamos a dar. Porque bueno, digo, yo no quiero ser, siempre me cuido de no ser un optimista bobo, un optimista que genere, porque no hay motivos para tener demasiadas expectativas, pero me parece sí que nosotros tenemos siempre, mirá, repaso un poquito a Koestler, que estuve leyendo por la nota que ayer tuvo la gentileza de leer Jorge. Dicho sea de paso, qué nota, ¿no? Una nota impresionante. Sigal se convirtió en el hombre más felicitado de la semana. Pero lo que quiero quiero decirles es que me impresionó, porque leí a este autor que lo había leído, pero ahora lo volví a leer en un libro que no conocía. Lo que me impresionó es que la batalla siempre es parecida, y por supuesto que en momentos fue mucho más dramática, porque lo que se enfrentó el mundo con el nazismo, en lo que se enfrentó a Europa en la década del 30, era de una gravedad que nosotros no podemos ni siquiera estimar, o por lo menos no podemos sentir en la piel. Pero él dice,
generalmente las batallas que hemos dado son batallas para contener el mal, para contener a aquellos que nos quieren conculcar la libertad, que nos quieren atropellar. Siempre ha sido así. Y no está mal. El sueño de un mejor porvenir está muy bien tenerlo. Pero la verdad es que la principal batalla es de la resistencia contra aquellos que tratan denodadamente, y que en nuestro país tienen mucho arraigo, y tienen arraigo también en la sociedad, porque este gobierno fue votado, bueno, por fracaso del otro, por una combinación de factores, por el problema económico, por lo que fuere, pero lo cierto es que tenemos un gobierno y, por suerte, hasta ahora hemos tenido la virtud de reemplazar a los gobiernos exclusivamente por vía del voto, después de mucha historia horrible en la Argentina. Ahora, claro. Entonces, sí. No, te doy toda la razón, porque lo que la gente va a demandar el próximo domingo 8 es que quienes aún representan la posibilidad de que la ley no se someta a las arbitrariedades del poder político, están, son estos tres camaristas, y es el presidente de la Corte Suprema. Es decir, es muy importante lo que subrayás, porque permite entender en qué dirección debe y puede estar dirigida la conceptualización, el entendimiento de la convocatoria. Si se trata de resistir, y aquí uno las dos cosas, resistencia y expectativa, si uno solo puede resistir si tiene una vivencia de esperanza. No es un optimismo bobo, como bien decís vos, pero la esperanza, a diferencia del optimismo, nace de la convicción de que uno no está condenado mientras insista en resistir. Así es, así es. En resistir y, y buscar un objetivo posible. Hoy el objetivo posible es, frente al atropello, una vez más, de las instituciones, frente a al fallo adverso, en mi opinión, un duro golpe a las instituciones que le da la Corte, pero bueno, es la Corte, y por lo tanto no tenemos más remedio que acatarlo. Muy bien, hay un resquicio que es los jueces que están, que no se vayan, y la batalla siguiente es que no se modifique la legislación para designar al Procurador General de la Nación, porque si no, esas son batallas posibles, porque si no le dejamos el territorio, le cedemos nuestro terreno al populismo, al avance autoritario. Yo me parece que acá, digo esto, quizás es también un deseo mío, es que estamos muy agobiados por la descripción de las cosas muy malas que nos suceden, y son muchas al mismo tiempo, en simultáneo. Entonces, tenemos que encontrar la manera de darnos un aliento mutuamente, y ese aliento es, tenemos democracia, tenemos elecciones, tenemos un resquicio que es que la Corte nos dejó, que es que los jueces no se tienen que ir ahora, no se van ahora, que no renuncien, que no cedan, porque si no entramos en un escepticismo generalizado y en un dolor, sumamos dolor al dolor. Es decir, que ellos, los camaristas, sientan, adviertan, comprueben que son representativos, no que han dejado de ser, que lo son, ante una ciudadanía que al mirarse en ellos descubre su propia oportunidad de constituirse en ciudadanía. Es fundamental esto, no es la expresión de un optimismo vacío, no, es todo lo contrario, es una caracterización que a mí, al menos, filosóficamente, me parece, y políticamente, me parece muy importante de lo que implica el trabajo de reconstrucción republicano.
el trabajo de reconstrucción. Estamos en una asimetría feroz entre un populismo arraigado en nuestra historia y un republicanismo vacilante, pero hay indicios de republicanismo que han subsistido y tenemos que tratar de que se ensanchen. Y yo tomo palabras tuyas, Santiago, ¿no? Te he escuchado decir que la transición quedó inconclusa en la Argentina, la transición, la construcción del sistema democrático inaugurado en 1983, bueno, quedó inconclusa. Hemos puesto algunos ladrillos de aquella república que soñamos, pero que además soñamos, como decían bien ustedes, con base real, porque los países que han adquirido este sistema les va bien. Dejémonos, digamos, saquémonos de encima ese mito de que hay formas de cortar el camino, como tuvo la Argentina durante 50 años, la idea de que se cortaba camino llamando a los militares, que se cortaba camino haciendo asonada, que se cortaba camino haciendo renunciar a un presidente. No se corta camino. No, claro que no. Justamente lo que el ideal democrático republicano instaura de una manera muy interesante como vivencia en la gente, es la idea de que el tiempo de construcción, si no es un tiempo demagógico, un tiempo, como vos decís, mágico, es un tiempo que permite que uno mismo se afiance en ese trabajo, que permite al cabo de los días, al cabo de los años, haber consolidado una solidaridad nueva, que es la que nace de la idea de un programa, de una política de Estado que se sostiene a través de los gobiernos, y no que cae con cada gobierno para volver a aparecer mágicamente. Esta continuidad en el tiempo, para mí, es el rasgo distintivo de lo que significa el republicanismo. Y es lo que no hemos tenido, como señalaba bien Jorge Fernández. No lo hemos tenido. Continuidad en el tiempo. Muchachos, he descubierto que no les he servido un whisky hoy. Es cierto, así que les sirvo, discúlpeme. Eso fue por culpa mía. No, que me la compra del bar. Se guardó la botella, tipo. Se compró el bar y escondió la botella. No. Quiero, vamos a servir esta ronda y volvemos, dale. Dale. Ahora sí están más relajados, porque los vi realmente muy crispados con el tema de la corte. Claro, no se había dado un whisky para hablar. Muy bien. Hoy les sirvo otro porque se lo tomaron muy rápidamente. Así que... Muchas gracias. Yo quería agregar, tiene que ver con lo que veníamos hablando, creo yo, y Santiago, Jorge, que yo me hice una excursión por el grotesco, ¿no? Porque me parece que el grotesco también nos ayuda a entender mejor los caminos que debemos construir. ¿A qué me refiero? La semana pasada se inauguró se reinauguró la escultura de Néstor Kirchner en el CCK, que ahora volvió a llamarse ostentosamente Centro Cultural Kirchner, ¿no? Bueno, entonces me pareció, primero es un hecho que pasó un poco desapercibido entre la carta de Cristina, los discursos de Alberto de Sevilla, la foto de Alberto Fernández, me refiero al presidente, con quienes vino de la Casa Rosada hacia el ex Correo. Eso se comió un poco digamos, la noticia. Pero les quiero decir que me metí un poquito a investigar, a recorrer la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Ajá. Bueno, tiene una página el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Es una página de una parcialidad, de un carácter propagandístico que le digo que me impresionó. En principio, la parte dedicada a la inauguración del monumento y al aniversario de Néstor Kirchner tiene un gran despliegue
Y tiene títulos como estos, ¿no? 10º aniversario de la partida del expresidente Néstor Kirchner. Querido Néstor, cartas de seguidores. Un diálogo entre Gabriela Borrelli, Teresa Parodi, Claudio Massín, todos, e Íñigo Errejón, el español. Todo gente muy pluralista, todos de distintos espectros, como observarán. Luego hay una muestra fotográfica sobre Néstor Kirchner. Y hay lo que llaman un retrato plural, que también está compuesto por palabras de Cristina Venegas, Marcia Schwartz y otros. No es plural, va. Sí. No, es lo contrario de lo plural. Bueno, no es plural, sí, es plural pues son muchos, pero bueno. Bueno, sí, es plural en ese sentido. Pero yo lo que quiero decir es esto. Luego hay un capítulo sobre la historia de la escultura, de Miguel Jerónimo Villalba, y además les quiero decir que hay una ventana, como si fuera poco, que dice 15 años de no al ALCA, la cultura de la soberanía de pie. Luego está la semana en fotos, que son todas fotos de Néstor Kirchner, y un mural que es Héroe Colectivo. Son fotos de los murales que se han hecho en el conurbano, fundamentalmente, sobre Néstor Kirchner. Ajá. Y hay otro capítulo que es Evita, referente de las mujeres políticas. Yo no lo traigo acá por Mirá, lo que decís, discúlpame, lo que decís es repugnante. Antes de que vos le pongas una pátina de racionalidad, te digo que es repugnante. No quiero ni mucho menos poner repugnante que el Ministerio de Cultura haga una cosa así. Repugnante. Quiero llegar a esto, ¿no? Goya tiene una obra maravillosa, Francisco de Goya, se llama El sueño de la razón engendra monstruos. Es parte de Los Caprichos, la imagen 43. Y a mí lo asocié inmediatamente a... ¿Está en la página del Ministerio? Es la página del Ministerio de Cultura de la Nación, Santiago. Me refiero el de Goya. No, el de Goya. No debería, ¿no? Esto nos degollan. No, Goya no tiene nada que ver. No, yo lo que digo es, me pareció interesante, porque acostumbrarnos a estas cosas es parte de los problemas que tenemos, porque, como decimos que la vida está en los detalles, esto es realmente profundo y preocupante. Claro. A lo mejor alguna gente dice, bueno, ya se acostumbró, porque en los 10 años de la gestión anterior, kirchnerista, los 10 últimos años del kirchnerismo, esto sucedía muy habitualmente. Ahora se vuelve a instalar en la cotidianeidad cosas como estas. Entonces me preguntaba yo, Santiago, Jorge, sí. Nosotros ustedes saben que yo fui secretario de Medios Públicos y por lo tanto tuve que con la gestión. En ese momento el CCK estaba en manos del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Por lo tanto tuvimos la oportunidad de convocar intelectuales, discutir con intelectuales, qué hacer con algunos temas, porque cuando uno llega al gobierno y se encuentra con este tipo de cuestiones, el dilema no es sencillo de resolver. Y voy a usar la complicidad de Santiago, porque Santiago fue uno de los consultados, obviamente, uno de los principales intelectuales argentinos, fue consultado y participó en estas discusiones. La pregunta que nos hacíamos era, Jorge, ¿qué hacer? Porque el CCK, primero se llama CCK, después no da el tiempo para hablar de todos los temas que abre esto. Pero hay unas placas porque los populismos son muy propensos al autoelogio y a dejar en mármol y en granito su paso por el poder, ¿no? Esto es muy común en los populismos. Entonces hay unas placas ahí que dice inaugurado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Julio López, están los nombres de todos algunos de ellos, Julio López. Devido y López. Exactamente. Entonces, pero la discusión que nosotros nos dimos y que yo sigo reivindicando es, ¿qué hace la democracia
con estas cosas? Porque hay dos caminos. La pica, es decir, a la noche, ir con la pala, con el pico y darle sin furia a las placas, pero hay un problema. Fueron instaladas por un gobierno democrático, elegido por la población, por el 50% de la población. El nombre del CCK lleva el nombre de Néstor Kirchner porque fue aprobado por una ley del Congreso de la Nación. Entonces, el dilema es un dilema muy fuerte, y yo creo que tiene que ver con el dilema que tenemos frente a los grandes problemas que se plantean cuando el populismo arremete, cuando el populismo nos aplasta muy a menudo, nos pasa por encima muy a menudo. Lo decís muy bien en este sentido. Nosotros estábamos frente a la alternativa de borrar la historia o preservarla como expresión de un momento. Así es. ¿Qué hicimos, Santiago? ¿Te acordás que lo hablamos? Pero perfectamente. Entonces, ¿qué decidimos? ¿O qué decidió el Ministerio y nosotros apoyamos esa decisión? Preservar esos signos de la creación, de la reapertura, de la conversión del Correo en centro cultural, guardarlos, exponerlos a la vista de la población que visitaba incesantemente el centro cultural y ofrecerlo a la consideración de la gente como una concepción de un momento dado, de esa actitud que caracteriza al kirchnerismo, que es que la historia comienza con él. Así es. La historia es siempre génesis kirchnerista. La reducción de la página del Ministerio de Cultura a información exclusivamente doctrinaria, apologética, populista en el sentido más clásico del término, la convicción de que todo en la cultura o es producto de esa lectura parcializada y enajenada o no tiene realidad en el país, es precisamente aquello que en aquellas discusiones que sosteníamos en el entonces Ministerio de Medios, que estaba instalado en el Centro Cultural Kirchner, nos llevaba a nosotros a saber cómo podíamos generar una alternativa sin abolir la realidad de ese pasado. Así es. Ahora, este criterio nos lleva a preguntarnos qué lógicas gobiernan una y otra posición. Sí, tal cual, y digo, es muy discutible y hemos recibido muchos rechazos por estas cuestiones que yo estoy contando, con estas decisiones que yo sigo reivindicando, porque lo que hicimos, digo, para los oyentes, Jorge, quizás vos no te acuerdes, fue poner una placa bajo cada una de esas inscripciones de mármol. Le pusimos una placa que decía placas instaladas por la gestión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner cuando reinauguró el ex Correo Central como Centro Cultural Néstor Kirchner. Y dejamos ese testimonio. Son caballeros, ustedes son caballeros republicanos. Bueno, es que la pregunta... Y estos son fascistas aldeanos. Bueno, estos son fascistas de izquierda. Bueno, la pregunta entonces es, o generás una alternativa lo suficientemente poderosa desde el punto de vista democrático para dar vuelta a la situación, y para eso tenés que tener un grado de consenso superior al que tiene el kirchnerismo, o empezás a fantasear con hacer lo mismo que ellos. Claro. Yo lo dejo planteado como... yo estoy de acuerdo con con la decisión que han tomado, pero digo, pero no me es puedo fácil, recuperar, no, ya sé que no es fácil, pero igual no me puedo recuperar de que la inmensa colonia de escritores, la inmensa colonia de actores y pintores sean tan cobardes y miserables de no denunciar lo que está pasando en el Ministerio de Cultura. Sean tan cobardes,
Los que militan en el kirchnerismo, bueno, ponele, ya está, son gente perdida para mí. Pero los que no militan, pero son tan cobardes que esperan que les den alguna subsidio, no quieren meterse con el ministerio porque a lo mejor le pueden sacar alguna beca, son realmente, esos me repugnan más todavía que los que dirigen el Ministerio de Cultura. Estoy muy resentido con esto, porque cuando hicieron una lista negra, donde estaba el señor Kovadlov, Sebrelli, Caparrós, Beatriz Sarlo, una lista negra en el Ministerio de Cultura, de la señora Cristina Kirchner, la publiqué 2 veces y no hubo ninguna solidaridad por parte de los escritores argentinos. Y eso, yo no quiero formar parte de ese lugar, de esa gentuza. No quiero formar parte de esa gentuza. Jorge, lo que estás diciendo también nos lleva a pensar si son compatibles las nociones de subordinación al poder autocrático y la condición de intelectual o de artista. ¿Son compatibles? Yo creo que no. Yo creo que cuando vos empleás la palabra escritor para designar esta conducta de subordinación, estás dándole a esa palabra un contenido que no es el que tiene en esa práctica política. Porque en esa práctica política la palabra está al servicio de un poder que lo trasciende. Mira, es una palabra vencida. Esto daría, no quiero meterme en esto, porque esto daría para una conversación entera. Un programa entero, porque... Sí, me indigna, realmente. Sí, pero hay ahí, ¿la vieron entrar a Raquel Carpov, a Rachel Carpov? ¿La vieron entrar? ¿Vieron qué señorita? No, bueno, vino con 3 músicos. Tres músicos, es el cuarteto de ella, de Rachel Carpov Quartet. Espectacular. Muy bien, dirigiendo una mujer el cuarteto, y nos van a proponer algo muy lindo en un rato, que es My Funny Valentine, en una versión que yo creo que les va a encantar, pero les vamos a pedir unos minutitos, ¿no? Muy bien. Esperen, ahí están sacando los instrumentos, están preparándose, sí. Por lo menos 3 o 4 minutos para que podamos terminar esto, ¿no? Que bueno, Jorge Sigal pone sobre la mesa, ¿no? Es un tema complejo. ¿Se acuerda? Sí. Es un tema complejo porque, yo vuelvo a decir, una cosa es el impulso que todos tenemos, las ganas que todos tenemos, pero también es verdad que no se puede construir una república a los machetazos. Entonces, tenemos un problema. Yo no tengo la solución, pero tenemos que optar. Y cuando uno está ahí, cuando uno tiene que tomar las decisiones, y se ve actuando como ellos, pone un límite, pone un freno. Y entonces queda la alternativa que dice Jorge. O sea, ustedes son gente muy educada, demasiado educada. Bueno, es posible. Pero ¿cómo hacemos? Yo reivindico eso, pero no, me parece que no está en cuestión ese asunto, Jorge, ahora. Está en cuestión cómo tienen impunidad estos personajes nefastos de la Argentina para hacer lo que vos describiste. Eso es lo que me parece que está en cuestión. Sí, bueno, ¿cómo puede ser que tengan impunidad? Al comienzo de la conversación, donde no impera la ley, impera la impunidad. Claro, porque esto no es una ley, pero... sí, pero ¿a qué me refiero? Digo, es Gildo Infran, muchachos. Estos muchachos son tan groseros. Son Gildo Infran, son fascistas aldeanos. ¿Me entendés lo que quiero decir? Lo digo poniendo el pecho para lo que tenga que venir. Aquí hay que dar una batalla desde todos los territorios. En principio, el Parlamento argentino, los diputados, los senadores, tienen que hacer algo cuando ven que el Ministerio de Cultura de la Nación, con nuestros recursos y en nombre nuestro, instala una historia apócrifa, decide poner los trazos de la historia. Es un partidario, es un ministerio de cultura de un partido político. Estamos todos locos. Serían denunciados en cualquier democracia. En cualquier democracia sería imposible. En una democracia, en serio, sería inconcebible, Jorge. Inconcebible. Increíble. No es imaginable.
No es imaginable. Es imaginable el régimen. ¿Cómo se convirtieron estos muchachos en fascistas? Eso es un lindo trabajo para pensarlo. Claro ¿Cómo que se sí, convirtieron en claro fascistas? que sí. Y se creen que son de izquierda. Hay toda una historia, no nos olvidemos que en la historia de la cultura europea, la fascistización de figuras muy interesantes desde el punto de vista creativo, estético, filosófico, musical inclusive, terminaron políticamente hablando, subordinándose a lo que nuevamente planteaba Jorge Sigal en su nota, en la nota que vos leíste, que se publicó en La Nación. Hay una fascinación por lo inequívoco que decapita la libertad intelectual y la convierte en una farsa. Así es. Bueno, basta porque me tengo que serenar, Esto me hizo calentar, Sigal, ¿eh? Esta vez me hizo calentar en serio. No era la idea. Tengo una propuesta que les va por favor. a traer paz y vamos, Santiago, vamos. Y muy linda. Ustedes lo conocen a Fernando. Elevemos este momento, elevémoslo, por favor. Lo conocen a Fernando Aramburu, vaya narrador. Claro. Vaya narrador. Bueno, además, autor de este hombre, sí, autor de Patria. Y dicho sea de paso que ahora está la serie, ¿no? Sí, ahora muy en boga. Tiene un librito de ensayos breves, de ensayos que yo lo llamo de intimidad, que se titula Autorretrato sin mí. Y elegí para leer a nuestros oyentes y a ustedes un corto ensayo de él que se llama Beso. Estamos los dos solos en un lugar cualquiera de la casa, la guapa ahí, yo aquí, mirándonos los ojos. Distingo en los suyos una dulce intensidad que hace superfluas las palabras. Distingo más, me distingo a mí mismo succionado, viviendo pequeñito dentro de ella, como ella está ahora en mí, poniendo perfume a mis destartalados pensamientos. Ese instante desprendido de la serie temporal se alarga con luz íntima hacia la escena amorosa. La guapa sonríe seriamente. Es la aceptación. Ya un poco ha levantado la barbilla, ofreciendo, esto sin duda lo habrá escrito un poeta, la flor entreabierta de sus labios. Complacido en la gracia de sus rasgos, acerco mi cara a la suya. La guapa viene con toda su hermosura, ya cerrando los párpados, y con pareja voluntad de disfrutar y dar disfrute al encuentro de las bocas. Es el beso, un beso sereno, de veteranos en el hábito de la ternura, un beso precedido de lluvias incontables, de muchas noches y pocos días, de demasiados días para tan pocas noches, y de lágrimas alegres y de las otras, sin las cuales este beso no sería lo que es, confirmación. ¿De qué? ¿Qué más da? Confirmación de todo y de nada. Los labios de la guapa tienen la temperatura exacta del amor. Si necesito amar, acudo sin falta a beber amor en ellos, y da la casualidad de que soy por naturaleza propenso a la sed, sobre todo a la sed que solo la guapa puede saciar. Conozco sus labios más que si fueran míos. Su táctica de voy y vengo, de niego y doy, su función primordial en la formación del gesto, su manera de insinuarme lo que piensa y siente la mujer que los mueve, suelen ser esperadores, pero
una vez cercanos, perdido el pudor, se aprietan golosos y se llevan sin miramientos la porción de cariño que estaban reclamando. ¿Será que también la fuente bebe del sediento?